Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes para otros amados amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestros amigos y hermanos de Iglesia Cristiana La Fuente y a nuestros amigos y hermanos conocidos de nuestro muro de Ministerio La Fuente. También bienvenidos. Y bueno, pues en esta tarde es un verdadero gusto y placer poder estar con todos ustedes una vez más compartiendo la palabra de nuestro Dios. En este día vamos a estar hablando acerca de un tema que lleva por título La rebelión contra Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de algo que Dios en estos últimos días ha estado hablando en mi vida con respecto a cómo se encuentra el mundo, cómo se encuentra la sociedad actual. Es verdaderamente preocupante muchos acontecimientos sociales, tanto sociales como económicos, culturales, muchas cosas que están ocurriendo en la sociedad, ¿verdad? Que están ocurriendo en el mundo y que, bueno, pues dicho sea de paso, a veces desafortunadamente también afectan a la iglesia, afectan al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Afectan al mundo cristiano evangélico. Y bueno, pues bienvenidos a todos, ¿verdad? En este día espero que Dios les haya estado bendiciendo poderosa y abundantemente a lo largo de esta semana, en la cual, la semana pasada, espero de todo mi corazón que Dios les haya ayudado, que Dios les haya estado fortaleciendo. Sobre todo el deseo de mi corazón, como de todo pastor, yo creo, en el mundo, es que la iglesia, que el cuerpo de Cristo crezca, vaya creciendo cada vez más, hasta, como dice la palabra de Dios, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. El deseo de Dios, de hecho, es que cada uno de sus hijos tenga un crecimiento espiritual de tal manera que llegue a ser como Jesús, ¿verdad? Porque a través de eso, a través de ese crecimiento espiritual, es como podremos calificar para poder ser tenidos por dignos de ser llevados al reino de los cielos. Y bueno, en este día quiero basar esta enseñanza en una porción bíblica que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, los versículos 1 al 3 de Primera de Tesalonicenses. Es una porción que se le puede llamar escatológica, o sea, del final de los tiempos. Segunda de Tesalonicenses, como sabemos, lo escribe el apóstol Pablo a los tesalónicos o a los hermanos que estaban en la ciudad de Tesalónica. Ya se había escrito primeramente una primera carta, que es Primera de Tesalonicenses, y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, los primeros tres versículos, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. El día del Señor se refiere a aquel tiempo en el cual Dios vendría a juzgar a las naciones. En este caso el Mesías, ¿verdad? Vendría a juzgar a las naciones y entraríamos en algo que se le conoce como el reino milenial. De hecho, hay una falsa doctrina reformada que se le conoce como el amilenialismo. El amilenialismo enseña que hemos entrado o que estamos en el milenio, en el reino milenial, a partir de que Jesucristo regresó a los cielos después de haber venido a este mundo, haber sido sacrificado, resucitó, regresó a los cielos, y esa falsa doctrina dice que estamos en el milenio. Nada más que esta es una falsa enseñanza, porque el milenio, el reino milenial, la Biblia enseña que será o ocurrirá después de que Cristo Jesús venga por segunda vez a juzgar a las naciones, ¿verdad? Y a ejecutar al anticristo, al falso profeta. Y entonces se establecerá un reino milenial de paz. ¿Ok? Y dice: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, ni les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues escuche, versículo 3, y este es el punto focal, es el punto principal de esta enseñanza, dice: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Y bueno, en este contexto,
Lo que dice aquí, el día del Señor al cual se está refiriendo, podemos entender que está hablando acerca del juicio final o del juicio de las naciones, ¿verdad? El final de los tiempos. Pero dice Dios en su palabra, ¿verdad? Porque es Dios el que está hablando aquí a través de su siervo, el apóstol Pablo. Es el Señor, que no vendrá ese tiempo, o sea, que el día del Señor, el día en el cual Dios vendría a juzgar, el Señor vendría a juzgar a las naciones, no ocurriría este evento, no ocurriría esta situación hasta que primero se diera una gran rebelión contra Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y que se manifestara el hombre de anarquía o el hombre de perdición, como dice la Reina Valera. Sí, entonces, para que llegue llegar a la humanidad o llegar al tiempo, al día del Señor o a la segunda venida de Jesucristo para juzgar a las naciones, previamente tiene que haber una gran rebelión contra Dios. ¿Y una gran rebelión de quién? De la humanidad, precisamente, del ser humano, de la sociedad, de la cultura, de las creencias y de ideologías políticas, religiosas, aún económicas. Habría una gran rebelión contra Dios por la forma de vivir, tal como el Señor Jesucristo, que dijo que cerca del final de los tiempos, los días serían como en el tiempo que vivió Noé, ¿verdad? Como en los días de Noé, o en el tiempo que vivió Noé, o en el tiempo en el cual vivió Lot, ¿verdad? Que había una gran rebelión contra Dios. En el tiempo de Noé, no sé si usted lo sepa, pero la Biblia dice que en aquel entonces todos los pensamientos de los seres humanos eran de continuo hacia el mal, todos absolutamente. Eso habla acerca de que había una gran perversión, una gran corrupción moral, una gran perversidad, una gran maldad, mucha violencia, cosas horribles, cosas horribles. Y verdaderamente dice Dios en su palabra, el Señor dice en su palabra, que el día del Señor, o sea, que el día que Jesús venga nuevamente para juzgar a las naciones, para poner punto final a, a esto que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? Primero tendría que haber o tiene que haber una gran rebelión contra Dios. Y esto es algo que Dios ya había profetizado, ¿verdad? A través de su palabra. Y esta gran rebelión estará manifestada o está manifestada, ¿verdad? Por la conducta corrompida de la humanidad a nivel general. No sé si usted lo sepa, pero en estos últimos tiempos y que será en estas últimas 3 o 4 décadas, la sociedad, ¿verdad? La humanidad cada día se va corrompiendo más. Cada día los valores morales se van perdiendo. Cada vez la sociedad es más violenta, por ejemplo, cada vez la sociedad es más corrupta, cada vez la sociedad es más inmoral, cada vez la sociedad tiene menos recato, tiene menos decoro, ¿verdad? Y verdaderamente esta gran rebelión poco a poco se está manifestando, se ha ido manifestando y en la actualidad estamos llegando, no hemos llegado a una gran rebelión contra Dios plena y total, pero sí estamos a punto de llegar a una gran rebelión contra Dios. Y esa gran rebelión, que sabe usted que es lo que manifiesta que está pronto a manifestarse el anticristo, la aparición del anticristo, que algunos dicen por ahí que muy probablemente ya debe de andar, ¿verdad? El anticristo ya debe andar ahí entre su grupo, entre su séquito, entre la gente que está metida en esto, que cree en esto, que esto generalmente tiene que ver con las élites globales. No sé si usted lo sepa, pero la élite global tiene pensado establecer algo que se le conoce como el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial es la base, es el precursor y será la base sobre la cual el anticristo, ese gobernante supremo universal, se manifestará para ser aquel que se oponga a todo lo que tiene que ver con credos, con religiones, impondrá un comunismo religioso y establecerá, ¿verdad?, una élite global y una clase social global, una clase obrera global, ¿verdad? Y muchos cambios que están proyectados, ¿verdad? Y una de las cosas, como decía yo, que podemos ver en la actualidad es que cada vez la humanidad, cada vez la sociedad está más está corrompida, cada vez se va corrompiendo más, pero cada vez está más deshumanizada. Ahorita vamos a ver qué es un poquito qué es la deshumanización. Quiero ver algunos términos, algunas cosas que están ocurriendo en la actualidad, porque primero que nada, la iglesia, escucha, amados hermanos, debe estar informada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por un lado, para protegernos, pero también por otro lado, para poder ser luz en medio de las tinieblas y oscuridad que hay en el mundo.
que hay en la sociedad. Nosotros tenemos la obligación de llevar la luz de Dios a las naciones, la luz de Dios a la gente. Esa es parte de la tarea que la iglesia tiene como encomienda en la Gran Comisión. Entonces, cada vez la sociedad está más deshumanizada también, está más pervertida, cada vez hay más inmoralidad, cada vez la sociedad está más cruel, ¿verdad? Más insensible. Antiguamente si mataban a alguien era un escándalo social. Actualmente encuentran a alguien decapitado, a alguien desmembrado y de momento sí la gente se puede asombrar un poco, pero ya no les importa. Dicen, bueno, pues es que en algo se debió haber metido y pues por eso lo ejecutaron, ¿verdad? Pero pues ya ni modo, ¿verdad? Cada vez la sociedad está más desinhibida, o sea, antes la gente se recataba en decir malas palabras, en dar un mal testimonio como persona, ¿verdad? Ahora ya, como decimos aquí en México, les vale sombrilla, ya les importa poco si la gente los critica, si no los critica, ¿verdad? Y ya están más desinhibidas en cuanto a la moralidad, cada vez a la sociedad, a los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Que son las nuevas generaciones, el mismo sistema, ¿verdad? El mismo sistema social la misma élite global que controla los sistemas sociales, los sistemas de comunicación, los medios informativos y todas esas cosas, ¿verdad? Las redes sociales cada vez están desinhibiendo más a las nuevas generaciones principalmente para meterlos cada vez en mayor corrupción, en una corrupción mayor, ¿verdad? Cada vez la humanidad se ha vuelto más materialista y hedonista. O sea, que antes la gente buscaba las cosas espirituales, las cosas religiosas, las cosas éticas y morales. Pero en la actualidad la sociedad, el mundo está cada vez en un estado más materialista. O sea, se importa más por lo material. Se preocupan, perdón, más por lo material, están más interesados en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es la búsqueda constante e incesante del placer y el bienestar temporal. Y la humanidad está precisamente como dice la escritura. Mire, si usted lee el libro del profeta Daniel, habla acerca de un último rey que gobernaría antes de que viniera un gran cataclismo, pero también que viniera el gran rey, que es el Mesías, ¿verdad? El cual vendría a destruir a este rey poderoso. Y este rey poderoso, por lo que usted lee, si usted se pone a leer y a estudiar el libro de Daniel en esa porción bíblica que le estoy mencionando, habla acerca de la cultura, era un rey griego que trataría de imponer la cultura helénica, ¿sí? Y de hecho esto, bueno, en la antigüedad ocurrió, se cumplió con Alejandro Magno, que él cuando colonizaba o invadía algún reino, él no solamente trataba de imponer un dominio militar, político, sino también religioso y cultural, una colonización cultural y espiritual, ¿verdad? Y esto es precisamente, ¿verdad? Precisamente lo que el libro de Daniel habla acerca de ese rey, ese último cuerno, ¿verdad? Ese último poder, ese último rey, que impondría una cultura, ¿sí? Es la palabra, una cultura, una ideología totalmente de acuerdo al mundo helénico, al helenismo. No sé si usted conozca un poco del helenismo, pero la cultura griega o el helenismo eran precisamente, ellos eran muy deshumanizados, convenencieros, elitistas, segregantes, ¿verdad? Perversos, inmorales, insensibles, soberbios, altamente altaneros, materialistas, ¿verdad? Desinhibidos y muchas otras cosas más interesados por lo social, lo político, lo ético, ¿verdad? La cultura, las artes, etcétera, etcétera, pero totalmente desinhibidos y desmoralizados, inmoralizados. Y precisamente, ese rey del cual habla, ese poder, ese cuerno, ese poder, ese rey, del cual habla el libro de Daniel, es precisamente el anticristo. Y mira, el anticristo no solamente es una figura religiosa, una figura antirreligiosa precisamente y anticredos, porque el anticristo, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis que se levantará contra todo aquello que represente una creencia religiosa, una religión, ¿verdad? Porque él mismo se creerá Dios, se creerá el Hijo de Dios,
y por eso es que se apersonará un día en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios precisamente, Dios encarnado. Y no solamente es una figura, ¿verdad? En la Biblia antirreligiones, anticredos, sino también una figura social y totalmente conformado al modo de pensar de los helénicos, ¿sí? Y el cual tratará de imponer a todo el mundo. Pero la escritura, escuche, es clara y nos enseña y podemos entender que el anticristo, primero que nada, no va a actuar solo. El anticristo no puede actuar solo porque él no es todólogo, ¿verdad? No puede estar en todos lados, sino que necesitará el anticristo de un grupo de personas usados por el diablo, lo que se le conoce como la élite global, una élite de personas que se creen los Illuminatis o los iluminados. Se creen los que, aparte de ser los iluminados, los únicos que tienen el conocimiento exacto de la filosofía, de las cosas religiosas, místicas, ¿verdad? Celestiales. Al ser los iluminados se sienten los únicos que deben de gobernar al resto de la humanidad para mantenerla sometida, ¿verdad? Sometida para su bien, entre comillas, pero más bien la realidad es que la quieren tener sometida para su beneficio de ellos. Hay algo que también se maneja hoy en la actualidad de las agendas globales, que es aparte de la deshumanización, la despoblación mundial. Quieren despoblar el planeta de 7.000 millones, casi 8.000 millones, a los cuales ya estamos llegando a unos 3.000 millones de personas, con una élite global reducida de unos cuantos cientos o decenas o cientos de miles y unos 2 millones aproximadamente de seres humanos que fungirán como sus esclavos, como sus siervos. Y ese grupo de personas, ¿verdad? Será los que van a producir condiciones sociales, culturales, de credos religiosos y aún económicos, como plataforma para que el anticristo en medio de todo eso se pueda establecer y pueda surgir, pueda manifestarse. Y para esto, para poder conducir a la humanidad a ese tiempo, a esas condiciones sociales, ideológicas, culturales y religiosas, primero que nada es necesario, ellos tienen que conducir a la humanidad a un estado de perversión y rebelión contra Dios y contra todo lo bueno que el Señor representa y ordena al hombre. Porque si no, de otra manera no podrían controlarlo, no podrían dominarlo, ¿verdad? Lo que está haciendo la élite global, ¿verdad? Que apoyará al anticristo es precisamente darle un coco wash al hombre, un lavado de cerebro, ¿verdad? A través de la televisión, a través del cine, a través de las ideologías de género, el feminismo, la agenda LGTB, ¿verdad? La agenda woke y todas esas cosas que están ocurriendo, todo eso que usted ve, ¿verdad? La agenda LGTB, la agenda feminista, pro aborto, el movimiento woke, ¿verdad? El comunismo, el socialismo que se está poniendo muy de moda, ¿verdad? En la actualidad todo eso es parte precisamente de esa gran rebelión que está en marcha, la gran rebelión contra Dios, ¿verdad? Porque a través de esas cosas es que ese grupo élite que en medio del cual va a surgir el anticristo, va a poder gobernar a la humanidad y someterla. Pero para esto, obviamente, como decía yo, tienen que conducirlo a un estado de perversión, de degradación moral y social, y obviamente una gran rebelión contra Dios. Quisiera comentar algunos ejemplos de comportamientos humanos y sociales antinaturales y contra Dios que podemos ver en el mundo en la actualidad. Por ejemplo, uno de ellos y uno de los que más me llama la atención es la deshumanización. No sé si usted ha escuchado acerca de este término, pero la deshumanización, ¿verdad? Se dice que es el proceso de privar a una persona o a un grupo de personas de sus cualidades humanas, tratándolos como si no fueran seres dignos de empatía y respeto. Una negación de la humanidad donde se les niega y se les infravalora las características humanas inherentes como la dignidad, la capacidad de sentir o la individualidad, quitarles sus derechos humanos, hacerlos sentir objetos, basura, como si fueran animales, un trato inhumano, un trato deshumanizado, ¿verdad? Un trato en el cual, por ejemplo, ahora ya se promueve que las personas, no sé si ha visto los transgénero, bueno, en los transgénero
hay algo que se le llama transespecie. Motivar a los muchachitos para que se crean perros, se crean gatos, se crean animales y de esa manera le quitan su humanidad, o sea, eso es deshumanización, ¿verdad? La deshumanización entre las cosas que tiene, ¿verdad? Es que el tratar como objeto a las personas son tratadas como un número, un caso clínico o una cosa en lugar de un ser humano con emociones, necesidades y derechos humanos, derechos esenciales. En la deshumanización también está la falta de empatía y se observa una indiferencia hacia el sentimiento ajeno, lo que lleva a la falta de apoyo y consideración moral. O sea, ya no me importa, sí, que ya no es mi prójimo, ya es un fulano más, es un número, es una estadística más, tal como los gobiernos ahora tratan a la ciudadanía, ya no los tratan con un trato humanitario, sino como una parte de una estadística, los consideran como un voto, no como personas que tienen necesidades. He estado viendo en muchos lugares que está habiendo inundaciones, en México y en otros países, ya donde los gobiernos de corte socialista, ¿verdad? De corte de izquierda, como se le llama, ya no se preocupan si la gente está sufriendo porque se les inundó su casa, porque se quedaron sin cosas, ya no les importa ir y brindarles el apoyo, sino que simplemente lo que están haciendo los gobiernos, y esto no es solamente en México, es en todas partes del mundo, esta deshumanización por parte de las autoridades, por ejemplo, ya no les importa a la gente, sino que solamente lo ven como parte de la estadística o como un recurso de voto solamente, ¿verdad? Como un objeto que puedes usar para tus fines y tus propósitos, y ya no les importa que sean seres humanos con necesidades, sentimientos y derechos universales. Parte de la deshumanización también tiene que ver con la justificación de la violencia y el daño, ¿verdad? La deshumanización puede ser utilizada para justificar acciones negativas, ya que al ver a otros como menos que humanos se facilita el infligirles daños sin remordimientos. Pasa con las guerras, por ejemplo, que hay ahorita, ¿verdad? Entre Israel y Palestina, ¿verdad? Donde por un lado los palestinos ven ¿cómo se llama? Ven a los judíos como menos que seres humanos, como perros, ¿verdad? Y los israelitas ven a los palestinos como escoria, ¿verdad? Y ya también en la sociedad, tanto en la sociedad como en el gobierno, en otras esferas de la sociedad, se justifica el daño, ¿verdad? De hacerle daño a la persona, porque pues no valen la pena, como los esclavos, como en los tiempos de la esclavitud, precisamente la humanidad está regresando a los tiempos de la esclavitud, en la cual había una élite, ¿verdad? Gobernante, que eran los amos de los esclavos, y los esclavos que eran vistos como menos que humanos, los esclavos negros y muchas cosas de esas. También otra de las cosas que estamos viendo dentro de la deshumanización son las conductas inhumanas como la tortura, el maltrato psicológico, ¿verdad? Que incluye amenazas, humillaciones, aislamiento, miedo y angustias, restricciones mecánicas prolongadas, ¿verdad? Matrimonios forzosos, experimentos médicos y científicos. No sé si usted lo sepa, pero en la actualidad cada vez la pseudociencia está avanzando más en experimentos científicos que son inhumanos o son deshumanizados, ¿verdad? Así como hacían los nazis con los judíos precisamente, que los trataban como peor que animales. Recuerdo algunos experimentos que hacían con judíos, los metían en agua helada, ¿verdad? Agua con hielo, y tomaban el tiempo en el cual la persona que estaba sumergida ahí perdía la noción, perdía la razón, se desmayaba y en el momento que moría, ¿verdad? Hay muchas aberraciones, precisamente, experimentos científicos genéticos para modificar la genética. Las versiones oficiales no aceptan esto, pero se dice que ahora que hubo la pandemia, muchas de esas vacunas estaban contaminadas con grafeno y con algunos otros agentes para esterilizar a los niños, para que no haya un crecimiento demográfico cada vez más. Y muchos experimentos científicos, ¿verdad? Procedimientos sin el libre consentimiento de la persona, lo cual es algo inhumano, ¿verdad? Vacunas contaminadas con grafeno, esterilización de niños, conversiones de sexo manipulado, etcétera, etcétera. Cada vez estamos en la deshumanización que hay en el mundo,
Cada vez hay más desapariciones forzadas sin ningún remordimiento y sin ningún castigo por parte de los gobiernos. Cada vez se encuentran personas desmembradas, ¿verdad? Hay desmembramiento de personas que se transmiten en vivo, cada vez es más inhumana la gente, ¿verdad? Ejecuciones violentas, trata de personas, narcotráfico, crimen y delincuencia organizada cada vez está creciendo más, desinterés gubernamental por la sociedad, abandono social, quebrantamiento familiar y social, represión social, censura social. Tú no puedes ya ahora protestar, ¿verdad? Protestar, porque si protestas, al menos aquí en nuestro país, si tú protestas contra alguna mala acción de los gobiernos, empiezas a ser perseguido y censurado. De hecho, ya hay leyes censuras en México, en otras partes del mundo, en otros países de corte y socialista de izquierda, ¿verdad? También tenemos la famosa ideología de género, que es parte de esa rebelión, gran rebelión que está creciendo contra Dios cada vez más, ¿verdad? La ideología de género, que se usa para referirse a los conceptos de género, diversidad sexual y los derechos asociados a los temas. Y de hecho esta es una amenaza, una agenda que amenaza la familia tradicional y los roles de géneros establecidos por la sociedad, establecidos por Dios y establecidos por la genética. La ideología de género, sus propósitos principales son la destrucción de la familia, ¿verdad? La corrupción de la infancia, la conspiración, porque está relacionada con teorías políticas y económicas como el marxismo y el comunismo para someter a la sociedad en un plan comunista global donde se destruyen los derechos fundamentales de la humanidad, de la sociedad, ¿verdad? Y la destrucción familiar. Definitivamente, porque se sostienen que los conceptos de género y diversidad sexual atacan y desintegran la institución de la familia tradicional. Eso es parte de la ideología de género. Hay una gran agenda en contra, una gran agenda pro aborto en la actualidad, que es parte de la corrupción. Todo esto que estoy hablando, escuche, por si no se me pierde usted, estamos hablando acerca de la gran rebelión contra Dios que vendría, que se manifestaría antes de que el anticristo entrara en escena, que es lo que estamos viviendo. Y la agenda pro aborto es precisamente parte de esa rebelión contra Dios, parte de esa pérdida del temor. No sé si usted ha escuchado a los lobbies, al lobby pro aborto. Ellos dicen que un bebé, ¿verdad? Un feto, un embrión que es fecundado, que está en el vientre de una madre, no es un ser humano en sí, ¿verdad? Es simplemente un grupo de células al cual pues se le puede quitar la vida, se puede interrumpir su vida, su existencia, porque no se considera ser humano solamente hasta que nace, ¿verdad? Según ellos. Por lo tanto, tú le puedes quitar la vida, lo puedes hacer pedazos. También otra de las cosas que son parte de la gran rebelión contra Dios que estamos viviendo en la actualidad son las perversiones en la moralidad, o más bien inmoralidad sexual, las famosas parafilias o perversiones sexuales. Mire, ahora que estaba yo leyendo y estudiando, investigando acerca de esto, encontré alrededor entre 35 y 45 parafilias, o sea, perversiones sexuales. Y yo me quedé así, ¿cómo es posible que haya tanta perversión? Mire, le voy a leer algunas porque son muchas. Por ejemplo, tenemos la famosa agenda LGTB, el exhibicionismo, el fetichismo, la pedofilia, el masoquismo, el voyerismo, el travestismo, la necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? Es la excitación y atracción sexual por los cadáveres. La urofilia, ¿verdad? La urofilia y la hipnofilia. Ahora que estaba yo leyendo esto, la hipnofilia es una excitación sexual al observar a las personas mientras duermen. La agarofilia, la gerontofilia, la escopotofilia, la infantofilia, ¿verdad? Es el interés, escuchen, esto es algo tremendo, la infantofilia es el interés sexual o atracción sexual de un adulto o adolescente hacia los infantes de entre 0 y 6 años, que es precisamente lo que estaba promoviendo la ideología de género, la agenda LGTB, ¿verdad? Incluir a los pedófilos en su movimiento. Y ahí fue cuando ya dijeron, el lobby LGTB dijo, no, momento, ya son perversiones, eso es atacar a los niños, eso no es parte de nuestra ideología lésbico gay, esto ya es una perversidad por parte de los gobiernos y de poderes
ocultos poderes fácticos, ¿verdad? Que están influyendo en esto para pervertir más a la sociedad, ¿verdad? Luego está la formicología, la bisexualidad, la xenosexualidad, la pedofilia, la peluchefilia. Mire, esta es la atracción sexual y romántica por juguetes y peluches y así, ¿verdad? Entre 35 y 45 parafilias, o sea, perversiones sexuales que en la actualidad son cosas muy comunes en la sociedad. Es más, ahora ya en línea, ¿verdad? En línea, aparte de la pornografía, la gente puede conseguir tan fácilmente juguetes sexuales eróticos, puede conseguir streaming, ¿verdad? Como esta plataforma OnlyFans y muchas otras plataformas en donde hay sexo en vivo, ¿verdad? Donde hay pornografía en vivo. Cada vez esto es más y más y más. El famoso, hay algo que se le llama, bueno, tiene que ver con el intercambio de parejas, ¿verdad? Ya hoy en la actualidad es muy común, no se llama bullerismo, tiene otro nombre, pero que tienen a ser clubs donde hay intercambios de parejas, ¿verdad? Y cada vez esto se va generalizando más en la sociedad. Otra de las cosas que podemos ver en la deshumanización, la corrupción, la perversión, la rebelión contra Dios es la globalización de la pobreza, que también es una, es una perversidad eso, porque en la actualidad tanto los ricos, la élite global, junto con los gobiernos, están globalizando la pobreza cada vez más, ¿verdad? Haciendo más rico al rico y más pobre al pobre. ¿Y dice usted, ¿y eso qué tiene que ver con la rebelión contra Dios? Que simplemente es una injusticia, porque lo justo es que la riqueza de una nación, de un país, se reparta entre todos los ciudadanos, pero al haber precisamente esta globalización de la pobreza, hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, entonces esto es verdaderamente un acto de injusticia que es rebelión contra Dios. En la actualidad cada vez se promueve más un desinterés por lo espiritual y lo trascendental, ¿verdad? La gente ya se le mete en la cabeza que no debe estar preocupado por las cosas espirituales, trascendentales, eternas, ¿verdad? Sino por el aquí, el ahora, el consumismo, las redes sociales, la distracción, ¿verdad? Tener la mente distraída, enajenada en otras cosas, ¿verdad? Hoy en día es muy común la desintegración de la familia, la destrucción de la educación formal y nutrida, ¿verdad? Sino una educación escolar que está conduciendo precisamente a la gente, las nuevas generaciones, a toda esta destrucción moral, corrupción moral, perversidad, que es rebelión contra Dios. Y mire, mi papá decía, cuando yo era chico, él era un hombre muy sabio y decía que cuando aparecía la corrupción moral y social en una sociedad, eso los iba a conducir definitivamente hacia la destrucción. Y eso es precisamente lo que las élites globales en la actualidad están haciendo, ¿verdad? Ellos están produciendo una maquinaria social fática para pervertir cada vez más a la sociedad y a través de esto quebrantarlos, hacerlos perder su identidad, hacerlos perder su humanidad, o sea, deshumanizarlos, hacerlos perder sus valores e integridad, para que a través de eso, cuando quebranten sus espíritus, sus almas y sus espíritus, poderlos doblegar y hacerlos presa fácil de sus planes perversos de dominación global. Y esto es una élite, la famosa élite o los Illuminati, como se le conoce. Y a través de todo esto, las élites sociales o los Illuminati, ¿verdad? Como se le conoce, están preparando precisamente a través de conducir a la sociedad cada vez más a esta gran rebelión contra Dios. Lo que están haciendo es prepararle el camino al anticristo. Hay algo que se le conoce como la teoría del nuevo orden mundial, y es cierto, el nuevo orden mundial afirma que existe un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. El nuevo orden mundial se refiere a un nuevo periodo de la historia y se pretenden cambios drásticos en las ideologías políticas, económicas, sociales, religiosas y en el equilibrio de los poderes, donde ya tal como dice la escritura, ¿verdad? Que cuando se manifieste el anticristo será un solo gobierno, una sola moneda, una sola fe, una sola religión y todo centralizado principalmente en un líder mundial que será el anticristo. Pero previo a todo esto,
para que todo esto ocurra, para que todo esto suceda, esta gente, ¿verdad? Esta gente y la sociedad también, porque también la sociedad participa. Estamos en un proceso, estamos viendo un proceso de lo que de lo que se dice, ¿verdad? Que estamos en un proceso de descomposición y perversión social, lo cual está incrementando cada vez más la rebelión contra Dios. Cada vez más la sociedad está más rebelde contra Dios por todas las cosas malignas, perversas, inmorales, indecentes, soeces, impuras, inmundas, que se ven cada día más. Y usted puede decir, ay, qué espantado está usted, hermano. Wow, eso lo que pasa es que, mire, si usted cree en Dios, la palabra de Dios nos muestra a un Dios, o sea, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que forman un solo Dios, como un Dios, primero que nada, como un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, un Dios de equidad, un Dios de pureza, un Dios de paz, un Dios de misericordia, ¿verdad? De gracia, de favor. Eso sería que fuera lo correcto en lo cual se viviera en este mundo, pero desgraciadamente cuando Adán y Eva pecaron, todo eso, lo que es la vida eterna que se vivía en el paraíso terrenal, cuando ellos pecaron y Dios los tiene que abandonar y el diablo se apropia de ellos y el pecado los inunda, la iniquidad, ¿verdad? Los inunda, el mundo se volvió un mundo perverso, inicuo, conforme a la imagen y semejanza de Satanás, ¿verdad? Y ha habido tiempos, ha habido periodos en la actualidad, en la sociedad, ¿verdad? En la humanidad, perdón, en la cual la iniquidad y la perversión ha ido a la alza y después viene a la baja, ¿verdad? Y unos 2 o 3 siglos atrás aproximadamente, unos 2 siglos atrás, la sociedad había, el mundo, la humanidad había entrado en un estado de tranquilidad, de orden, de equidad. Pero en los últimos tiempos, en las últimas 2 o 3 décadas, 4 décadas, la rebelión contra el orden, la rebelión contra las cosas santas y justas, o sea, la rebelión contra Dios cada día va aumentando más y cada día va aumentando más. Y mire, esta situación de perversión progresiva y descomposición global es algo que es inevitable, es algo que está ocurriendo. Esto que le acabo de comentar es información para que usted, si usted no lo sabía, usted esté al pendiente. Y también quiero decirle, como acabo de mencionar, que esto es algo inevitable porque era lo que ya Dios había hablado a través de su palabra, ¿verdad? A través de sus siervos, los profetas, los apóstoles, los evangelistas. Es algo que se había anunciado que ocurriría muy cerca del final de los tiempos, o sea, del día del Señor, ¿verdad? Antes de que venga el día del Señor, el gran día, el día del Señor, el día que el Señor vendría a vengarse de sus enemigos y a ajustar cuentas, primero que nada tendría que ocurrir una gran rebelión contra Dios, que es lo que estamos viviendo. De hecho, muchos eventos sociales, políticos, religiosos, morales, etcétera, etcétera, ya nos están manifestando que estamos en esa generación que Jesús dijo, cuando se manifieste esto, como en los días de Lot, en los días de Noé, haya guerras, haya enfermedades, aquí, allá. Dice, no pasará esa generación sin que antes venga el fin. O sea, el fin vendrá en una generación, habrá una generación en la cual en esa generación se verá el fin de los tiempos. No sé usted, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras y de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos en esta generación, nosotros somos parte de esta generación que vendrá, que verá venir el fin de los tiempos y el segundo regreso de Jesús por todo lo que se está viviendo y por la gran rebelión contra Dios que se está manifestando actualmente. Y como le decía yo, es inevitable, va a ocurrir, pero, escuche bien, la labor de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de nosotros, es ser precisamente la luz de Dios en medio de la oscuridad que hay en el mundo. Nosotros tenemos que la obligación de llevar la luz de la palabra de Dios, la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, o sea, a todo el mundo, a toda la humanidad. Primero que nada para mostrarles que están mal y no de acuerdo a un criterio personal, sino al criterio del creador, a un criterio divino, ¿verdad?
Número dos, nosotros como iglesia debemos a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios, mostrarle a la gente cómo se debe de vivir, que se deben de arrepentir y que deben de entregar su vida a aquel que los puede salvar y liberar del pecado para que puedan vivir en la vida eterna de Dios. Y aparte de eso, tener el perdón de sus pecados y la posibilidad de ir al cielo. Y número tres, no menos importante, nosotros como la luz de Dios, la luz del mundo, como dijo nuestro Señor Jesucristo que somos, la palabra de Dios dice y se supone que nosotros debemos de ser la luz del mundo. Y como la luz del mundo, nosotros debemos de dar testimonio de cómo se debe de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? No escuche. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que desafortunadamente toda aquí hay un poder fático, ¿verdad? Aquí hay algo que desgraciadamente todas estas perversiones, rebeliones del mundo que se están gestando en el mundo, ¿sí? Se están metiendo en la iglesia. El problema es que muchas de estas cosas de las cuales he estado hablando, que acabo de mencionar, se han metido en la iglesia y Satanás es el que los ha metido, porque el Espíritu Santo no va a ser, ¿verdad? Es el diablo, es Satanás, son los demonios, cada vez se están metiendo a estas perversiones, esta rebelión contra Dios, esta rebelión secreta, ¿verdad? Tácita, oculta, ¿verdad? Velada, camuflajeada, cada vez se está metiendo más en la iglesia y más en la iglesia y se ha quedado arraigado, se está volviendo parte de la conducta espiritual de muchos creyentes. Es muy feo decirlo, hermanos, es muy feo decirlo, a mí me apena decirlo, ¿verdad? Pero a nivel general, a nivel mundial, el cuerpo de Cristo cada vez está más deshumanizado, viendo a la gente no como su familia de Dios en Cristo, sino como un número más. Se enferma el hermano fulano, le pasa algo al hermano fulano en una iglesia, en una congregación local, y los hermanos ni se preocupan. Los hermanos ni siquiera le hablan, ¿verdad? Sí les preocupa que ya no vaya a la iglesia porque la iglesia se va a hacer más chica, ¿va? Se va a reducir, va a tener menos ofrendas, menos diezmos para que la iglesia siga bonita, pero no les preocupa si se siente bien, si se siente lastimado, si se siente herido, si se siente triste, el hermano, no, no, no. La iglesia cada vez está más deshumanizada. La iglesia también está cada vez en un estado más de inmoralidad. Es terrible, hermanos, es terrible, pero en la actualidad no sabe usted cómo entre las personas, entre los cristianos que no están casados, que no tienen su pareja, no tienen su cónyuge, la inmoralidad es algo que se ha estado incrementando de una manera estrepitosa. Verdaderamente esto es algo horrible. Tanto hijos de líderes como hijos de cristianos comunes y corrientes cada vez están más en la fornicación, cada vez hay más hombres y mujeres casados evangélicos que están practicando el adulterio, la pornografía, algún tipo de inmoralidad sexual. Cada vez la iglesia está más en un estado de rebelión contra Dios, contra su santidad, su justicia, su misericordia, sus mandamientos. Cada vez la iglesia se está volviendo como eran los fariseos, pura apariencia religiosa, ¿verdad? Pero nada de sustancia espiritual, nada de vida eterna. Cada día la iglesia está más sumida en el engaño y la corrupción, ¿verdad? Cada día se están volviendo los cristianos más mentirosos, más tracaleros, más chapuceros, más corruptos, más malvados, más perversos, al grado incluso de que los padres o los hijos, ¿verdad? Los hijos estafan a los padres y los padres manipulan y para estafar a los hijos, ¿verdad? Tremendo, está tremendo esto, no hay pureza, no hay santidad, no hay justicia, no hay pues santidad, ¿verdad? Y pero muy tristemente la iglesia cada día se está, escucha esto es algo que Dios hace poco habló a mi vida, ¿verdad? Y yo decía, porque normalmente a veces hay videos en el Face, en las redes sociales que dicen, o imágenes, ¿verdad? Frases que dicen, es que la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de enfermos.
O sea, como tratando de justificar la inmoralidad y la impureza y la falta de santidad de la iglesia. Y yo pensaba y meditaba, decía, no, es que la Biblia enseña que la iglesia es la comunidad de los santos. Para pertenecer a la iglesia, tienes que ser santo. Para pertenecer a la iglesia, te tienes que haber arrepentido del pecado y haberte apartado de tus malos caminos, haber entregado a tu vida a Cristo Jesús para sujetarte a su autoridad, a su voluntad, a sus mandamientos de amor, santidad, pureza, justicia. ¿Sí? Y cada día la iglesia, el cuerpo de Cristo, en vez de ser la comunidad de los santos, se está volviendo un refugio de gente perversa, gente corrupta, pervertida, sin arrepentimiento, que es lo más terrible. ¿Sí? Se está volviendo, como dijo el Señor Jesucristo, la iglesia se ha vuelto una cueva de ladrones. Y lo más tremendo es que los líderes no dicen nada, ni mucho menos hacen nada por corregir las cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque si ahora sí, como la gente está tan rebelde, antiguamente yo escuché por ahí una frase de un pastor de antaño, que decía que cuando el pastor hablaba y reprendía y corregía, la iglesia se arrepentía. Tírele eso hace unos 30, 40 años, más o menos, aprox, más o menos. En la actualidad, cuando un pastor habla y corrige, la iglesia se va. Se van a otra iglesia hablando pestes, no, ahí no hay amor, ahí no hay esto, ahí no el otro, ahí no aquí, ahí no allá. Son una bola de religiosos, de legalistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia cada día está más rebelde contra Dios, más perversa, más inicua. Y como le decía yo, lo más tremendo es que los líderes ya no dicen nada ni hacen nada para corregir las cosas. Ocurre como dice en Isaías 56, verso 10. Todos los que vigilan a mi pueblo son ciegos e ignorantes, todos ellos son perros mudos que ni ladrar pueden, siempre somnolientos y echados, les encanta dormir. Los líderes están así. Ay, que el hermano, el hermanito fulano de tal anda fornicando con la hermanita fulana de tal. Ah, sí, ¿a poco? Pero cuando viene el hermano con la ofrendota, ¿verdad? O con una dádiva para el pastor dice, no veo, no veo. No sé de qué me están hablando porque no veo. Ya se parecen a los políticos mexicanos. Que les preguntas algo trascendental, importante, y nunca saben nada. Es que yo no sé, es que yo no sé, es que yo no sé. Y así está la iglesia. Por un lado, la iglesia está rebelde, corrupta, perversa, y por otro lado, los líderes están que se hacen como el tío Lolo, se hacen guajes solos. ¿Y todo por qué? Porque precisamente, y es feo decirlo, la iglesia debería decir, no sé si usted lo sepa, pero los peces a pesar de que están en el mar, y usted sabe que el mar es sumamente salado, el agua es salada, cuando usted agarra un pez, o sea, usted pesca y agarra un pez, y usted corta su carne, la carne de los peces no está salada, la carne de los peces está dulzona, es dulzona de hecho. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque su sistema, su organismo es impermeable, o sea, no permite que penetre la sal del agua de mar. Y la iglesia así debería ser como los peces, debería estar impermeabilizada contra la corrupción y los poderes fáticos del mundo, o sea, que corrompen, que afectan. Pero no es así. La iglesia desgraciadamente se ha ido conformando cada vez más al mundo y se le han ido olvidando las palabras que el Señor precisa y acertadamente nos dice en su palabra en Jeremías capítulo 15, verso 19, donde dice, por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad la iglesia está al revés. Cada vez escucho en casas de cristianos, cada vez, en vez de escuchar alabanzas, escucho canciones del mundo. Y yo creo que por eso no me invitan, yo creo que por eso no me gusta ir a visitar a nadie, ¿verdad? Porque luego llegas y ves los programas que están viendo, las series que están viendo, series de inmoralidad, de impureza, que promueven el adulterio, que promueven la agenda LGTB, ¿verdad?
Hace mucho tiempo llegué, cuando empecé a caminar con Dios y con Cristo, ¿verdad? Llegué a casa de una familia cristiana y el varón estaba fumando y tomándose un vaso de licor. Y congregante, ¿eh? Congregante asiduo. Y yo me quedé así de momento, bueno, que esto se puede hacer o no se puede hacer, hasta que leyendo la Biblia dije, no, esto no se puede hacer, esto está mal, esto es pecado. Amados hermanos, como dice la escritura en un versículo más adelante de los versículos iniciales del 1 al 3, ¿verdad? En el versículo 7 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. O sea, hasta que Dios diga, ahora sí, está en marcha ahorita, ¿eh? Está en marcha y va avanzando, pero va a llegar el momento que, ¡pum!, como las palomitas, ¿verdad? Cuando revientan, se va a desbocar todo, se va la rebelión, va a llegar el momento y como lo dicen, estamos llegando al punto en el cual todo lo que es correcto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es razonablemente correcto, ¿verdad? La verdad, la justicia van a ser perseguidos, van a ser y están siendo ya perseguidos, ¿verdad? Si usted habla lo correcto, lo justo, lo moralmente limpio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Usted está ya empezando a ser perseguido por un sistema mundial, un sistema global, donde obviamente mucha gente, ¿verdad? Si usted opina en contra de la homosexualidad, que es una enfermedad mental, se llama trastorno de identidad o disforia de género, ¿verdad? Si usted habla en contra de la agenda WOW, del lenguaje inclusivo, las plataformas oficiales controladas por la élite global, por los gobiernos, lo van a atacar, lo van a censurar, pero el modo de pensar de la gente lo va a apoyar, va a decir, no, pues es que eso está mal, eso es ilógico, eso es perverso, es corrupto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero estamos llegando al punto en el cual ya todo esto, ¿verdad? Está en secreto, va a llegar el momento que se va a destrampar y cuando se manifieste el anticristo, ya sé que ya el Señor se haga a un lado para darle paso, dejarlo que haga lo que quiera y le dé poder aún para derrotar a los santos, a la iglesia, ¿verdad? Al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. El anticristo va a hacer y deshacer y va a perseguir todo lo justo, todo lo correcto y entonces verdaderamente la forma de vivir será totalmente rebelde contra Dios. La anarquía contra Dios y contra Dios, en contra de Dios y de la humanidad está marchando y avanzando cada vez más pujante y poderosamente. Por eso es muy necesario que nosotros dejemos de estar adormecidos y distraídos en las cosas banales del mundo y nos apliquemos primero que nada a llevar la luz de la palabra de Dios, la luz del Evangelio y de manifestar la luz de Dios en nuestra forma de vivir, porque el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, sus actos, sus buenas acciones deben de brillar delante de todos para que todo mundo alabe a Dios por su forma de vivir. Pero ¿qué pasa? Que cada vez en vez de estar siendo luz, estamos siendo cada vez más oscuridad. Amados hermanos, debemos de ponernos las pilas, debemos de aplicarnos a vivir cada día de una manera más santa, justa, piadosa y no permitir que la perversión, la rebelión del mundo en contra de Dios, la iniquidad, la inmundicia nos contamine, se permee en nuestros corazones, penetre en nuestras almas, nuestros espíritus, hermanos, por favor, pongamos atención a eso, porque desgraciadamente muchas veces estamos más embebidos en las redes sociales, en la televisión, en las diversiones, en el engaño de las riquezas, en querer ser cada vez más ricos, vivir mejor, tener los mejores zapatos de Mercado Libre, de Amazon, de Shein, las mejores cosas. Estamos enajenados, ¿verdad?, por el materialismo. Usted no se da cuenta, pero todo esto es parte de una maquinaria diabólica para tener distraída a la humanidad y aún a la iglesia, y no se dé cuenta cómo esta anarquía está en marcha de forma secreta, penetrando, 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 penetrando por esta gente malvada, perversa de la élite para la destrucción del mundo. ¿Va a llegar? Sí. Pero el problema no es que se cumpla esto, el problema es qué estamos haciendo nosotros en contra de eso, porque nosotros somos el pueblo de Dios.
Somos parte de los ejércitos celestiales del Señor en la tierra. Nosotros no vamos a agarrar una espada, una pistola, una metralleta, no, nosotros tenemos que agarrar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para destruir todos los argumentos diabólicos que se dicen en el mundo, hermanos, y establecer en la mente y el corazón de la sociedad, de la humanidad, la verdad de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la justicia de Dios, la vida eterna, amados hermanos. Por lo tanto, es necesario que dejemos de estar adormecidos y distraídos, ¿verdad? Y nos apliquemos. Y asimismo debemos de purificarnos a nosotros mismos y mantenernos impermeables a la contaminación del mundo, a la rebelión que es tan grande que se está dando en el mundo. Si no hacemos bien nuestra labor, téngalo por seguro que lo vamos a lamentar un día. Usted se va a lamentar y va a decir, ¿por qué no les dije nada? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué estaba yo baboseando en otras cosas? Incluso si no hacemos lo que debemos de hacer, vamos a recibir castigo, porque la palabra de Dios dice, en los profetas dice, el centinela tiene la obligación de avisar si ve que viene el enemigo. Si ve que viene el enemigo y no avisa, entonces se le castigará, ¿verdad? Y si la gente que muere por su culpa, por no haber avisado a tiempo, entonces se le demandará la vida de esas personas. Pero si el centinela ve que viene el enemigo y la gente hace caso, que bueno, pero si no hace caso, entonces es responsabilidad de la gente. Nuestra responsabilidad es decirle a la gente, hay un Dios, hay un Señor, Hijo de Dios Todopoderoso, hay un Espíritu Santo, hay una voluntad de Dios que el hombre está obligado a cumplir, ¿verdad? Y el mundo, la humanidad, la creación de Dios debe de vivir de esta y de esta y de esta manera conforme a la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, téngalo por seguro que vamos a recibir castigo, así como aquel siervo inútil que le dieron un talento y fue y lo enterró en la tierra. ¿Y qué pasó? Vino el amo, lo castigó y todavía lo echó afuera, a donde estaba el crujir, el de dientes y el gemir. Amados amigos y hermanos, tengo que terminar este tiempo, ¿verdad? Este tiempo de esta enseñanza bíblica que lleva por título La rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios, ¿verdad? Y la iniquidad, ¿verdad? La iniquidad secreta. Está avanzando el misterio de la iniquidad, que es lo que estamos viviendo últimamente. No sé si usted se había dado cuenta, si ya se había dado cuenta de lo que está pasando, de cómo estamos viviendo, que bueno, gracias a Dios. Y si usted no se había dado cuenta, le animo de verdad, con todo mi corazón, que se aplique, que se ponga las pilas, porque el Señor Jesucristo no le perdonó, no le salvó, no le dio vida eterna, no le dio una nueva oportunidad para que nada más nos estemos rascando la panza en nuestras casas, en las iglesias, haciéndonos guaje. Y ahí encerrados. Nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Nos llamó a llevar su luz y su justicia a las naciones. Y usted dice, ay, es que yo no puedo irme de misionero a Finlandia, a Groenlandia, a Noruega. No, 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 no. Usted tiene que ser un misionero ahí mismo donde usted vive, en su comunidad. Porque misionero no solamente es el que se va a otro lado, usted puede ser un misionero de una colonia a otra. Usted vive en una colonia, váyase a hacer obra misionera a la siguiente colonia y a la siguiente colonia. Campo hay mucho, ¿verdad? Es mucha la mies y poco los obreros, amados hermanos. Que Dios me los bendiga mucho. Perdón, estaba yo en tono regañón, ¿verdad? Pero esa no es la intención de regañar a nadie, sino que nos avivemos, hermanos, nos pongamos las pilas y téngalo por seguro. Miren, le voy a decir una cosa, mucha gente dice, es que no lo hago porque a lo mejor no voy a recibir la bendición de Dios. No lo haga por interesado, hágalo porque es nuestra responsabilidad y hágalo porque cuando usted le habla a alguien del Señor, le habla a alguien de Dios y esta persona llega a entender y comprender y se arrepiente y se convierte a Cristo y es salvo y le cambia la vida, pues él se siente bien, pero usted se va a sentir muchísimo mejor de haber salvado un alma del infierno, un alma de la perdición. Que Dios me los bendiga mucho. Me despido de mis amados amigos y hermanos en Cristo, de todos aquellos que estarán viendo esta transmisión a través del muro de Iglesia Cristiana La Fuente. Y también me despido de mis amados amigos y hermanos del Ministerio La Fuente. Que Dios me los bendiga mucho.
Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos para la próxima. Bendiciones y excelente tarde.